Agua antes de hacer esto. Bueno, entonces, bien. Eh, Empecemos o continuemos un poco con lo que veníamos antes, eh, que habíamos hablado un poco de esto de la asignación múltiple, ¿sí? También nos metimos muy brevemente con esto de los asserts, ¿no? De alguna forma, lo que nos ayuda al assert, y que lo habíamos como quizá utilizado rápidamente en este ejemplo de pedir booleano, ¿no? Era para, de alguna manera nos permite decir esta idea que teníamos de precondiciones y postcondiciones, ¿sí? De los programas que implementamos en el formalismo, ¿sí? De alguna forma traducir eso a un programa en C, ¿sí? ¿Y por qué es como interesante, digamos, esto? Porque hay muchas veces, y acá un poco, de hecho, reforzamos la idea con la función esta de pedir booleano, que en la versión original, ¿no? Digamos en esta, habíamos dado, para nosotros nos habíamos puesto de acuerdo, porque así fue nuestra definición, nuestra postcondición, era que, che, el 1 es true y el 0 es false. Y cualquier cosa por afuera debería ser un error, ¿sí? Entonces hay dos formas quizá de manejar esto. Perdón, seguramente hay muchas formas, pero había como dos formas que a nosotros se nos ocurrieron. Una era, che, seguir pidiendo, ¿sí? Un booleano hasta que efectivamente la persona que está usando esto ingrese 1 o 0, y la otra, que es un poco más extrema, es decir, che, la especificación de mi función me dice que la postcondición debería ser que temp termina con 1 o 0, y entonces si no es ninguna de esas dos combinaciones, mi programa no tiene sentido que siga, y entonces exploto, ¿sí? Por supuesto, eso, que esta postcondición, digamos, para pedir booleano con esta implementación quizás es como muy restrictiva, pero bueno, quizás no era el mejor ejemplo, pero era un ejemplo. Sí me parece muy buena si le agregamos el while. Ahí me empieza a gustar como mucho más. Porque entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este while podríamos haber quizá metido la pata, ¿no? Y pensar que lo que nosotros estábamos escribiendo era que cuando salga de este while, la variable temp iba a tener o 0 o 1, ¿sí? Pero de nuevo, como ya involucra alguna lógica acá, ¿sí? O alguna cosita más, nosotros podríamos estar metiendo la pata ahí, ¿sí? Entonces, acá se vuelve interesante poner el assert porque lo que va a evidenciar este assert es que si hay alguna combinación que de golpe nosotros no vimos, ¿sí? Entonces, o sea, que no vimos y que le permita al usuario, por ejemplo, ingresar otro valor que de golpe hace que este while se corte y la función siga su ejecución, este assert va a agarrar ese error y nos va a informar de que algo realmente salió mal, ¿sí? No es como que el programa va a seguir y que ya se va a romper en otro lado más adelante, ¿ok? Entonces, lo que nos sirve el assert es para chequear postcondiciones, como estábamos hablando recién, y como está el ejemplo este acá, ¿sí? Y otra cosa importante también, que es como sumamente útil también, es para chequear precondiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de booleano, una cosa que nosotros podríamos ponernos de acuerdo, una cosa que nos podríamos poner de acuerdo y decir que, bueno, así como estamos diciendo que los booleanos son, los únicos booleanos van a ser 0 o 1, ¿sí?
una precondición para imprimir un booleano, ¿sí? Porque a nosotros se nos cantó que la cosa fuera así, ¿sí? Una precondición para usar la función de imprimir booleano es que efectivamente solo puede ser o 1, perdona, acá puse X, puse temper sería cosa. El booleano puede ser o 1 o 0, y no hay otra opción, ¿sí? Entonces, no sé si se ve acá como una cosa interesante a notar. De hecho, si le agregamos esto, por ejemplo, pongamos que agregamos esto así. Esta función, ¿no? Si le mandamos a imprimir, ¿qué pasa si le mando a imprimir un booleano o un X que es 3? ¿Qué es lo que hace esta función? ¿Qué devuelve o qué no devuelve o qué ocurre? Los perdí a todos, me doy cuenta. El stream de Twitch está caído. Nada, bromeo. Nada verdadero. No, pero yo sé si le paso 3 o no sé, una cosa así. En 3 daría verdadero, digamos. Los primeros bits quedan en verdadero, o sea que Bull lo castea byte y si queda verdadero. Pero para imprimir, o sea, yo digo, le paso 3, ¿no? Ah, no, ¿está hablando de las funciones usted? Sí, yo estoy hablando de esta función. Ah, no, ahí es diferente que 1. Claro, no, sí, es diferente que 1, es diferente que 0 y no pasa nada, ¿no? Ya, Sí, sí, perdón, estaba hablando del imprimir booleano. Perdón. Eh, claro, Paula, en realidad borré el assert, eso es importante de notar, y en realidad esta función no hace nada. ¿Y qué pasa? Uno podría cuestionarse, acá es donde viene lo importante del assert y lo importante de especificar bien los programas. Uno podría cuestionarse si eso es algo que uno querría que pase o no, ¿sí? Porque uno puede pensar, bueno, ok, si este X no era ni 1 ni 0, está bien que no imprima nada porque nos habíamos puesto de acuerdo de que el 1 era verdadero y solo el 1, y el 0 era falso y solo el 0, ¿sí? Y entonces, bueno, nada, la función para 1 y 0 funciona bien y para cualquier otro no hace nada, pero ¿qué pasa? Ese comportamiento de que cuando le pasás un input erróneo no haga nada, puede, como en un efecto dominó, romper más adelante el programa, ¿sí? Quizá este no es el mejor ejemplo porque esta función solo imprime, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá el assert es donde es particularmente útil, ¿sí? Porque entonces este assert acá funciona a modo de precondición. Y ahí sí pasa lo que, o tu pregunta, Paula, de que si vos le pasás algo distinto de 0 o 1, esta función no tiene por qué comportarse bien, no tiene por qué saber qué hacer, porque la precondición es, che, yo solo funciono si vos me pasás 1 o 0. Para cualquier otro valor, como no voy a saber qué hacer y no voy a poder recuperarme, llamémosle, ¿sí? No voy a poder como, no, no tengo implementado y no tengo forma de implementar qué hacer para los otros casos, exploto, ¿sí? Puede parecer un poco extremo la postura esa, pero lo bueno de esa postura es que, créanme que es más fácil programar así, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si en lugar de escribir esta precondición acá y decir, bueno, yo solo funciono para estos dos valores, tuviésemos que considerar qué va a pasar para cada entero, ¿no? Para cada valor negativo, para cada valor que sea más grande que 1 y qué sé yo. Y la verdad que se vuelve bastante molesto. O sea, de este código que tiene unas pocas líneas, e incluso hasta quizá podría tener unas menos, pasamos a un código que es como mucho más grande porque hay que tener en cuenta más casos, ¿sí?
Y son más casos que en realidad terminan rompiendo la cosa. Entonces lo interesante acá también está este balance entre, che, cuando uno especifica determinadas funciones y escribe precondiciones, ¿sí? Está bien que las precondiciones rompan la ejecución, ¿sí? Para como asegurar alguna especie de prolijidad de la cosa, ¿sí? Digo, por ejemplo, en este caso, a ver cómo es lo que dice esto. Ah, bueno, justo este caso podría no ser muy interesante, pero déjenme pensar. Bueno, a ver. Déjenme pensar, a ver si esto tiene sentido. Volvamos a la clase 6, así quizá podemos ejecutar algo. A ver. Bueno, quizá esto lo voy a borrar. Lo quiero borrar. Lo voy a borrar. Entonces, a ver. Estoy improvisando alguna especie de ejemplo, así que vamos a ver cómo me sale. Yo quiero que si el x es menor que 10, de 1 a 1, el x... Sí, quizá no está bien que esté intentando improvisar un ejemplo que tenga sentido, porque tampoco lo va a tener. Ah, ya sé. A ver. Ya sé. Esta función de factorial, y que de hecho creo que hoy alguien mencionó algo de eso, nos va a venir al pelo. A ver. Entonces, esta función de factorial tenemos ahí, y déjenme que copie, vamos a estudiar un poquito de código acá. Esto siempre es importante robar código que uno ya escribió. Y perdón, perdón que me aceleré, pero a ver si ahí está. Bien. Bueno, tenemos ¿no? Tenemos este programa, que básicamente hasta acá copié. Sí, Nico, tal cual. Son todos estos años de estudio solo para aprender a copiar y pegar rápido. Bueno, entonces, a ver. El ejemplo era el ejemplo que estábamos como laburando ahora hace un rato, ¿no? Que es, no cambié nada. Si bien copié y pegué un montón, tenemos el factorial ¿sí? Tenemos este factorial y en el main lo que hacíamos es, lo íbamos a llamar. Solo para que no nos tire warnings, vamos a sacar a I y a Z del estado. Y bueno, a ver, compilemos esto. Bueno, ya algo hice mal y es que efectivamente me pasé de mambo y me borré factorial también. Bien, bueno, esto compila y si lo ejecutamos y le ingresamos, no sé, 10, nos tira el valor de factorial para 10, ¿no? Y entonces, una cosa que creo que alguien ya había mencionado antes, en algún momento era, ¿qué pasa si ingreso un número negativo acá? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sienten? ¿Qué valor nos tira? Ajá, tal cual, ¿no? Entonces, no sé, si le ingresamos -1, ¿por qué? Porque básicamente en la definición del while, lo que va a pasar es que, como el x no es positivo, entonces este while no hace nada, o no hace nada. La guarda es falsa, así que el estado antes de ejecutar el while y cuando termina no cambió, así que factorial sigue teniendo 1 y nos devuelve 1. Pero uno podría cuestionarse, che, ¿la definición de factorial está definida? Digo, teóricamente,
para los negativos? Yo creo que si nos vamos a la wiki, espero que no. Yo probablemente esté definido para los naturales. Claro. El producto se define en principio como esto. El producto de los números, ¿no? No sé si está muy chiquito. Puedo dar zoom. Pero básicamente se define para todos los positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Una utilidad que nos viene al pelo acá, el hacer, es que esta función de factorial no es que para -1 funciona bien, ¿sí? Porque no sabemos, quizá en un llamar a factorial en un código más complejo, que justo de casualidad la llama con un número negativo, ¿sí? Que justo de casualidad la llama con un número negativo, como esta función no informa ningún error, ¿sí? Sobre que efectivamente lo que pasó es que acá le pasaste un número negativo, eso puede ser un problema gravísimo. Es decir, puede ocasionar que se rompa un programa más adelante, ¿sí? Que, por ejemplo, esperaba que solo sea 1 para el caso base, digamos, ¿sí? Y nada, es como que eso es un problema, puede ser un problema grave, grave, digamos. Y el problema grave, grave, ¿dónde es que está? Acá viene la cuestión de cómo es que, o de lo interesante de usar el assert. El problema grave, grave no es que esta función debería tirar un error, ¿no? O debería ser capaz de recuperarse o de tener un comportamiento razonable cuando le pasas un número negativo. No va por ahí. La idea es que esta función para los números negativos no tiene por qué saber hacer nada. Es decir, la precondición, ¿sí? La pre de esta función es que el x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa es como la precondición. Es decir, esta función solo va a funcionar bien y sin sorpresas, ¿sí? Si el x es mayor que 0. Y entonces acá es donde el assert nos viene como al pelo. Bueno, esto ya fue un exceso de copiado y pegado porque me tomó más tiempo venir a buscarlo acá. Entonces acá es donde esto nos viene al pelo porque lo que podemos decir es que yo estoy esperando, ¿sí?, que ese x sea mayor o igual que 0. Para cualquier otro caso, exploto. ¿Sí? Entonces, quizás la razón o la diferencia entre por qué usar assert está bueno en comparación a quizá que el programa intente recuperarse, es algo que uno tiene que ir como meditando y masticando, ¿sí? Pero lo que sí podemos ver ahora es que si yo le paso -1 acá, esto es como un error, ¿sí? Y que de nuevo, está bien que sea un error. ¿Por qué? Porque la función no debería estar definida para ese caso, ¿sí? O sea que si devuelve 1, es de casualidad de la implementación que nosotros dimos. Porque capaz que con otra implementación, qué sé yo, capaz que devuelve 0 con otra implementación. Entonces es como, es raro, digamos. ¿Ok? De nuevo, perdón, creo que acá improvisé un poco y no estuvo como, probablemente no fui tan claro, así que tiendo a preguntar al menos si en dónde los perdí, o quizás no los perdí, pero dudo porque no estuvo muy prolijo. De hecho, como Lucas se fue, ponele, ya fue. Quizás lo importante de entender del hacerte es eso, ¿no? Es. A ver, te leo, Paula. ¿Se puede hacer un if en el main para que dé error? Se puede hacer eso, tal cual, tal cual, tal cual. Acá viene la cuestión, igual. Por eso digo que de alguna forma siento que probablemente cómo usar assert o cómo usarlo, estoy confiado de que entienden de qué va la cosa, de alguna manera. Es decir, escribiendo esto acá,
yo me aseguro de que para los x que son mayores o iguales que 0, esta función va a andar bien. O sea, va a calcular factorial. No va a explotar con un error. Quizá lo difícil de terminar de convencerse es cuándo usar assert. Creo que ese es lo clave de la cuestión. ¿Sí? Es decir, la función de factorial tiene que tener este assert acá. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sería el flujo correcto. Es como que uno lo que dice es, bueno, uno está usando la definición de factorial, ¿no? Supongamos que no sabemos cómo está implementada. ¿Sí? Y creo que es a lo que vos vas, Paula. Uno de lo que sí podría hacer es, antes de llamar a factorial, asegurarse, ¿sí?, de que el valor que yo le ingresé a x sea distinto, sea mayor, o no sea negativo, digamos, sea mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como factorial no sabe en qué contexto la están usando, factorial tiene que tener ese assert para hacerte notar de que si vos metiste la pata en tu implementación y por alguna razón le está pasando un número negativo, la función explote. ¿Sí? Porque de nuevo, la función factorial no sabe en qué contexto la están usando, así que no puede reportar un mensaje de error, por decirlo de alguna manera. Factorial calcula factorial y tendrá sus precondiciones. ¿Sí? Sí, lo que se puede hacer es, antes de llamarle y saber que explota, ¿no? Porque si esto explota, en realidad es para evidenciar un posible error en tu implementación. No es algo que debería pasar, idealmente. ¿Sí? Es como dejar una parte del código que dice, che, si yo me ejecuto, o si yo me ejecuto, el assert dice como, si yo me ejecuto de manera errónea, es porque esto se está yendo al demonio, digamos. O sea, es como, esto se va a descontrolar, así que mejor corto toda ejecución. Es solo para eso. Si el programa, lo curioso es, si el programa está todo en concordancia y está como bien estructurado, entonces lo que debería pasar es que nunca vas a tener una assertion, ¿sí? Nunca vas a recibir este mensaje. Eso sería lo ideal. Entonces vos los dejás para que cuando ocurra, la cosa explote, digamos. Entonces, en el flujo nosotros acá nos hubiésemos dado cuenta, claro, nos dio este assert porque cuando yo estaba usando factorial, lo que pasó es que le pasé uno negativo. Bueno, fantástico. Volvés a la implementación y acá te asegurás. If x es menor que 0, o bueno, esto debería ser así. Podemos hacer el truco que hicimos antes, que es mientras x sea menor que 0, mientras x sea menor que 0, sigo pidiendo x. Y acá una inicialización que tiene sentido es con menos 1. ¿Sí? Entonces, el assert para lo que nos sirve es para evidenciar estos posibles errores de lógica, digamos. Entonces, esto lo podemos chequear y, por supuesto, si le ingresamos menos 1, nos va a pedir hasta que ingresemos un valor razonable, digamos. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios de esto? De nuevo, disculpas, creo que sí enredé un poco la discusión, pero bueno, podemos, no hay por qué darla por cerrada ahora, es algo que vamos a seguir discutiendo probablemente. ¿Sí? Che, bueno, mientras ustedes piensan preguntas de esto, y si no hay, pasamos a la parte de estructuras, que esa es muy importante, y si quisiera como que charlemos de eso y lo veamos. Bueno, cuestión, mientras ustedes preguntan, yo ya vengo, voy a buscar agua para el mate.
Perdón, ahora sí, acabo. Sí, es un poco más largo. Pues no sé, para el que esté viendo este video, si es que eso alguna vez pasó o va a pasar, voy a acelerar un poco. Bueno, cuestión. Estamos más o menos todos por acá. Los que quedemos vivos. Entonces, bien. Entonces, acá estamos. Entonces, una pregunta que había hecho, ay, ahora no me acuerdo si era creo que sí, creo que era Valentín. Bueno, no me acuerdo. O Valentino, era acerca de qué pasaba, creo que estábamos como hablando un poco de factorial, y una pregunta que surgió era, che, bueno, ¿cómo podemos hacer si queremos devolver, cuando estábamos definiendo funciones, más de un valor? ¿Sí? Y en ese momento, nada, es como que me hice el boludo, pateé la pregunta para más adelante, y ahora es más adelante. Y básicamente, una cosa importante, muy, muy útil que tiene C y que tiene, de nuevo, como casi cualquier lenguaje de programación, y que vimos en Haskell, es la posibilidad de definir tipos de datos, ¿sí? Tipos de datos nuevos. Y de nuevo, acá aplica lo mismo que charlábamos en aquel momento con Haskell. Es decir, uno... ¿no? Hay un Valentino acá que yo conozco. ¿Cómo es? Ahí, perdón. Entonces, podemos definir tipos de datos nuevos. ¿Sí? Entonces, la idea de definir por qué eran útiles estos tipos de datos nuevos, o definir nuestros propios tipos de datos para resolver los problemas particulares, siguen siendo las mismas motivaciones que para Haskell, de alguna manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos este ejemplo de los días de la semana y las tareas y estas cosas? ¿Sí? Y que veíamos que siempre es bueno, una de las grandes conclusiones era, siempre es bueno poder definir tus propios tipos para poder hablar bien preciso de, eh, em, de las representaciones que uno quiere dar del problema, digamos. ¿Sí? Entonces, eso por supuesto se lo tiene, y antes de entrar puntualmente en la definición de los tipos de datos, un tipo de dato que no vimos y que es como útil, ¿sí? Y que uno puede pensar que está un poquito relacionado con las listas, si bien no es exactamente lo mismo, son los arreglos, ¿sí? Y básicamente los arreglos es, para nosotros, va a ser como esta, como colección, digámosle, ordenada de objetos, ¿sí? Que lo podemos declarar de alguna manera con una notación muy similar, ¿sí? Es decir, acá podemos declarar que la variable A es un arreglo que tiene 5 lugares, ¿sí? Y cada uno de esos lugares, parecido a como pasa con las listas, solo puede tener un tipo, que es int. Es decir, no podemos tener un arreglo que tenga, no sé, un carácter, un booleano, un entero, ¿no? Sino que todos los elementos del arreglo tienen el mismo tipo. Entonces acá una pregunta que es, para esta definición que acabo de dar, ¿no? De un arreglo, donde, como dice bien esta nota acá, podemos acceder a los elementos del arreglo, como indexarlos arrancando desde el 0 hasta el 4. Una pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los arreglos y las listas? Si se les ocurre así rápido ahora, para esto que nosotros, para esto que recién estoy como introduciendo. Porque son muy parecidos, ¿no? De hecho, si lo
si lo dibujáramos en un estado, probablemente en la materia estemos escribiendo algo como esto, qué sé yo. No sé. Bueno, acá probablemente no tiene ningún valor, pero eso que decís, Tomás, me pareció muy bueno. Es decir, supongamos que hacemos esto. Aquí. Aquí. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Entonces, si nosotros hacemos estas asignaciones, ¿sí? Ahí contestamos esa pregunta a Paula, pero básicamente uno como que el arreglo ¿no? Donde acá la sintaxis, la notación sería el arreglo en la posición 0, estamos asignándole el valor 1, ¿no? Si arrancamos con este estado donde el arreglo no tiene no tiene asignado nada a priori, después de haberle asignado a cada una de sus componentes, terminamos por este estado, ¿sí? Entonces una cosa interesante era que de la notación esa, a uno hasta pareciera que está escribiendo las listas de Haskell, digamos, ¿sí? Y acá es donde está bueno esto, ¿cómo es? Esto que comentaba Tomás, que es importante, que es en general, y lo que dice Nico igual es medianamente cierto, los arreglos tienen longitud fija, ¿sí? No es que uno no puede, a lo sumo uno puede pedir una cantidad grande de memoria para el arreglo, pero su longitud es fija, ¿sí? Esa es como la idea del tipo de dato. Si después en C uno puede retrucar un poco esa idea, ¿no? Es de nuevo, es una implementación de C que te permite hacer eso, ¿sí? Pero los arreglos tienen cantidad fija. Así sea de lugares, así sea de memoria, ¿sí? Que a ver, por supuesto que las listas también, al final del día, es la memoria que vos tengas en la compu, pero las listas siempre tienen esta noción de que vos vas a poder agregar un elemento nuevo. El arreglo, cuando lo definís, vos vas a estar definiendo una cantidad de memoria, pensando en C, de lugar para ese arreglo, ¿sí? Que después puedas realocar esa memoria es quizá otra cuestión. Pero bueno, y para responder a tu pregunta, ¿cómo es? Paula, por supuesto que sí. De hecho, el tipo de las cosas que tiene el arreglo adentro, ¿sí? Es cualquier tipo, de alguna forma, que podamos definir en C, ¿sí? Entonces, medio para repasar rápidamente, porque tampoco me quiero detener mucho en esto, me parece que es algo que, ¿cómo es? Me atrevo a decir que es un poco natural, quizás es solo como sintáctico, y con lo que aprendimos en Haskell de listas, para empezar a entender alcanza, es que, por supuesto, de esta manera asignamos o cambiamos cada elemento del arreglo, ¿no? Y si lo queremos usar, por supuesto que podemos hacer esto, digamos. Y lo podríamos usar para cualquier variable, ¿no? Eso no hay ningún tipo de problema. En caso de hacer esto, lo que terminamos es con este arreglo, digamos, ¿sí? Que lo que había en el primer lugar del arreglo, lo va a replicar en el último, ¿sí? De hecho, la traducción esta de la inicialización de un arreglo es como clara, me parece. ¿Sí? Donde yo sí, o quizá haga una pausa, hay como preguntas de esto. No quisiera como quizá detenerme mucho con esto de los arreglos, me parece que lo vamos a revisitar dentro de poco.
Sí, quizá lo que les propongo... sí, no, está bien con esto, me parece. ¿Sí? No sé si hay preguntas de esto. Es una buena pregunta esa, Nicolás. Yo creo que podés decir eso, pero en ese caso igual tenés que, no es como gratis el tamaño, digamos. Porque eso creo que te da como un puntero un arreglo. No sé si te asigna memoria. Pero acá puede estar mi desconocimiento de C. No estoy seguro. De nuevo, igual. Para ubicarse también en el contexto de la materia, en general, como no vamos a manejar la memoria, ¿sí? No nos vamos a meter con ese pequeño quilombo, ya lo van a tener en algoritmos 2. Por lo general, nos va a alcanzar con definir arreglos de un tamaño puntual fijo, como esto. O como está en el ejemplo de, bueno, definir una variable n, ¿sí? Y que el arreglo tenga tal dimensión. La realidad es que para nuestro caso nos alcanza con eso, digamos. Pero sí, sí, sí. Puedo chusmear para el lunes que viene qué significa exactamente eso en C. Pero yo creo que eso solo así, para usar un arreglo, no alcanza, me parece. O no para usarlo como correctamente. O quizás sí, no sé. Bueno, quizás si es por hacer algo interesante con arreglos, ¿sí? Déjenme pensar. Quizás sí puedo proponer algo para hacer con arreglos. No estoy muy seguro, pero bueno, vamos. Es definir una función que sea init de arreglos, ¿sí? Que toma un arreglo, y acá es curioso porque vamos a usar la notación que acabo de decir que quizá era confusa para Nicolás, pero perdón, la, la vida es así. Que toma el arreglo, acá es importante, porque toma el tamaño del arreglo, ¿sí? Y toma un entero X. Y lo que yo quiero implementar, de alguna manera, es que el arreglo termine, ¿no? Esto tendrá algunos valores iniciales que a priori no me interesan, pero yo quiero que termine de alguna manera, quiero que la postcondición de esta función, sea que el arreglo termina con esto, digamos. Sí, perdón. Acá N. ¿Cómo implementamos esta función acá? Para que lo que nos devuelve sea este arreglo. Podemos, por supuesto, robar código de otros lados, ¿no? A ver. Bueno, eso que decís, Milton, está bueno, ¿sí? Yo pensaba no hacerlo, pero bueno, solo por seguir este tipo de notación me parece que está bien. En tal caso que lo definimos como n, así, muchas veces no hace falta pasarlo como argumento.
a mí, solo por prolijidad, yo diría que nos quedemos con eso y le voy a chorear esto que escribió Tomás, que me parece que está bueno. Coma. Ahí está. Entonces, básicamente es, a ver, inicializamos en 0, fantástico, vamos a ir hasta la longitud del arreglo -1, ¿sí? O sea, este menor estricto acá es muy importante porque si no vamos a estar accediendo a un pedazo de memoria que no nos corresponde, ¿sí? Y en esa posición vamos a asignarle, y acá quizá no es, como no sabemos quién es este, claro, ahí está, tal cual Tomás, fantástico eso, fantástico eso, es como, la cuestión sería que acá lo que nos pasa es que necesitamos el I+1, ¿sí? Más X. Bueno, que de hecho no sé por qué le puse paréntesis, pero bueno, más o menos. Genial, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que esto está bien. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bien, bien, bien. Una cosa interesante acá es, ahora es esto, y que es una de las, por ahí es a donde quería ir, que es, tenemos esta, algo que seguro vamos a tener que implementar en algún momento es, probablemente esto es un ejercicio, sospecho, que es print array. ¿Y cómo es, cómo implementamos print array? También puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. Yo no sé si eso no rompe el puntero igual, Nico, pero bueno. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo podemos imprimir el arreglo? Ahora. No hace falta imprimirlo tampoco como muy coqueto, ¿no? Con imprimir todos los valores, digo, muy coqueto. No hace falta que tenga como la forma esta. Eso que puede ser interesante, que se imprima de esta manera, pero requiere un laburito extra. Bueno. Ahí. Me gusta que Nicolás fue por esa, está muy piola, Nico. Porque, mira, quizá un poco más acá, piqui. Claro, quizá le puedo agregar un espacio acá, ahí está, como para que no parezca todo un solo número, pero está genial, es genial. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Iván en esa cosa. Bueno, entonces, algo interesante, que es lo que yo quería hacer, era lo siguiente, es llamar a init, ¿sí? Llamar a init con el A, déjenme poner, bueno, n, que está definido, y qué sé yo, 10, y llamar a print de la con n. Y entonces yo me pregunto, estas funciones, o sea, llamo a init, está todo bien. ¿Qué arreglo va a imprimir? O sea, ¿va a imprimir este que ya estaba? ¿O va a imprimir el arreglo que inicializamos? Mi pregunta está relacionada porque con factorial, ¿se acuerdan que nos pasó algo curioso? Que era, che, como no hicimos esta asignación, nos
nunca estábamos como devolviendo de alguna manera el resultado de ese cambio, ¿no? O sea que si ahora compilamos, a ver, voy que ver que esto compile, no compila, porque esto no compila, bueno, a ver, para, esto no me interesa. Para un momento. Acomodar esto así. Para empezar acá puse print, esta función no existe. ¿Y qué dice acá que no estoy usando? Acá faltaban como algunos detalles, pero que eran como mínimos de burocracia de... Ahí está, vean. Buenísimo. Gracias, Nico, sí. Sí, había puesto print como un boludo. Bueno, cuestión. Si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se imprime? ¿Se imprime este, que ya está asignado? ¿O se imprime el de la inicialización? De hecho, quizá para ver que no estamos haciendo trampa, podemos ver que, ahí está. Como que si damos sin el init, se imprime el que decíamos que estaba en el estado, ¿no? No sé si se ve que es este print de acá. ¿Hasta acá estamos? Como veo que vos, Nico, sí. Sí. Y lo corremos en el caso del init. Entonces, efectivamente lo que se imprime es lo que ocurre en el init, ¿no? Y acá, ¿qué pasó? Digamos, no sé si los mareé ya a esta altura, que pues es totalmente válido. Ajá, bien, Paula, gracias por decir. ¿Y qué es lo que no te... el init no te quedó claro qué hace o algo de eso? El init lo que hace es inicializa el arreglo, ¿sí? Pero a cada elemento de ese coso le suma X, digamos. Sí, perdón. Pero la función, lo importante es esto acá, que es en el lugar I del arreglo está poniendo I más 1 más X, ¿sí? Entonces, por eso es que este lugar, que sería el lugar 0, le pone 0 más 1 más X. En este le pone 1 más 1 más X, y así. Y el X que yo puse en el init era 10. Básicamente. ¿Sí? Mi punto acá es que ocurre algo particular, ¿no? O algo interesante que yo hace un rato dije, ¿no? Que no pasaba de alguna manera, ¿sí? Que está relacionado con esto del factorial. ¿Se acuerdan que yo dije, che, el factorial, si escribíamos esto, nada modificaba a factorial, ¿sí? Y entonces uno no podía esperar que este factorial, esta variable que va acá, tenga el resultado, ¿sí? Sin embargo, y entonces uno lo que tenía que hacer era, al resultado de la función, tenía que asignarlo, ¿sí? Digamos, a alguna variable en el contexto que corresponda, para poder imprimir después esa variable, ¿sí? Y fíjense que acá ya está pasando algo raro, porque si nos guiamos por lo que yo había dicho antes, una cosa extraña que ocurre acá es que el init no solo que no está devolviendo nada, es decir, esta palabra void acá nos exime de tener que escribir return
en la definición de la función, ¿sí? Es decir, esta función literalmente no devuelve nada. Y sin embargo, ejecuta y cuando después imprimimos el arreglo quedó modificado. ¿Sí? No sé si se ve que eso ya es, en comparación a lo que había dicho hace un rato, es contradictorio, digamos. ¿Sí? Hasta acá se ve la contradicción o que al menos hace un rato yo mentí y hay algo raro. A ver, Nico, te leo. La función ya está cambiando cada índice. Claro, claro, o sea, vos decís, ya cambia cada elemento del arreglo. Una cosa que pasa acá con los arreglos, pasa con los punteros en general, pero como no sabemos qué es un puntero, de momento, podemos pensarlo con arreglos. ¿Cuál es la cuestión? Lo que estamos haciendo acá, que uno le pasa como argumento y que no hace falta devolver nada, en el caso de los arreglos, es porque lo que le estamos pasando acá, podemos pensar que es como que a la función nosotros, esto solo, de nuevo, en el contexto de la materia, funciona con los arreglos, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Es como si yo a ustedes les pasara la caja, ¿no? Una caja que tiene lugares, un cajón con lugares, ¿sí? Les paso esa caja y ustedes llenan, ¿no? Llenan como la caja. Ahora, ¿qué pasa? La caja no cambió. El cajón que yo les pasé, ese no cambió. Sigue siendo el mismo arreglo. Pero lo que ustedes hicieron fue modificar la parte de adentro del arreglo. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la que no nos hace falta devolver nada. ¿Sí? En una explicación muy ingenua, quizás, capaz de la situación, pero que a nosotros nos viene bien de nuevo para no complejizar la cosa. ¿Sí? ¿Qué pasa? De nuevo, como yo acá a ustedes les paso el arreglo, ¿sí? Yo no espero que ustedes me cambien el arreglo, ¿sí? Ustedes lo único que van a hacer es agarrar, o la función agarra el arreglo y lo cambia adentro, pero es como que lo cambia adentro, no le cambia como la estructura, ¿sí? Que por ejemplo con los números no podemos de alguna manera, ¿sí? De nuevo, en el alcance de esta materia no podemos, porque lo que estamos haciendo es, che, si yo te pasé el 3, vos no me podés cambiar lo que es el 3, ¿sí? En cambio, ahora estamos pasando como un contenedor. El contenedor por sí solo no cambia. De nuevo, una analogía de una caja con lugares. Digamos, una caja con 5 lugares. Yo les doy la caja con 5 lugares, ustedes meten cosas en los lugares y cuando yo recibo la caja de nuevo, la caja es la misma, es la que yo les di, solo que ahora tiene cosas adentro. Entonces, una forma quizá de ganar un poquito de intuición de qué anda pasando con, ¿cómo es? Con esta anotación y por qué es que esto funciona, y contradice un poco esto que yo decía del factorial, es por esa misma razón. Es el arreglo este A, de nuevo, pasabas el arreglo, la función le cambia lo de adentro, pero no el arreglo en sí. Entonces, cuando nosotros lo vamos a imprimir, nosotros no imprimimos el arreglo. Agarramos esa caja y vamos sacando cada cosa e imprimiendo cada cosa del arreglo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de las cosas de adentro del arreglo, eso sí va a haber cambiado, pero el arreglo no. El arreglo, incluso si uno lo piensa en la posición de memoria, donde está guardado ese arreglo, eso no cambió para nada, no cambió nunca. ¿Sí? Entonces la cosa viene por ahí. Y perdón si tal vez me detuve en este detalle, pero es como un detalle importante para ir ganando un poquito de intuición de cómo escribir funciones con arreglos y cómo por ahí laburar un poco con eso.
¿Por qué? Porque parece ser totalmente antiintuitivo de lo que acabamos de hacer con el factorial y de lo que probablemente vamos a hacer con las estructuras después, que sí vamos a devolver una estructura, por decirlo de una manera. Pero con los arreglos nunca pasa que devolvemos. Y eso, bueno, puede, al priori, puede ser muy confuso. ¿Sí? Entonces, como de nuevo, quizá la idea a llevarse es que cada vez que uno use un arreglo, ¿sí? Uno define un arreglo, ¿no? Posición de memoria, tiene un arreglo ahora en el estado. Uno puede modificar el arreglo, fantástico, podemos escribir esto de esta manera. Ahora, cuando a una función le pasamos el arreglo para modificarle lugares o para imprimir lugares, no hace falta que devolvamos ese arreglo, porque en realidad lo que vamos a estar haciendo si modificamos algo en el arreglo es modificar las partes de adentro y no el arreglo en sí, digamos. De nuevo, con la analogía de la caja, no vamos a estar modificando la caja, solamente le agregamos, le vamos a estar sacando cosas, nada más. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario o duda de esto? Dudas, probablemente hay muchas, porque esto es todo un tópico en sí mismo, pero quizá dudas más particulares de, bueno, está todo bien con esto de la caja, pero no sé, eh, cómo asigno arreglos o cómo leo valores. Eso quizás es en este momento importante también. Bueno, perdón, quizá los perdí un poco. Así que, nada. Fantástico, Nico. Firme ahí, al pie del cañón. Bueno, entonces, si estamos bien con eso, igual, de nuevo, todo esto siempre es algo que vamos a revisitar todo el tiempo, así que no hay por qué, no es que le damos un cierre ahora y esto se dio por completamente entendido. Uno todo el tiempo se va dando cuenta de detalles y eso. Bueno, y ahora sí pasamos a esta parte que yo decía antes de que, así como en Haskell teníamos esta forma de definir tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, en Haskell empezamos con la idea esta de definir un tipo de dato para los días de la semana. En C, como no puede ser de otra manera, tenemos la misma noción de definir estructuras, ¿sí? En C, no sé, alguna decisión de algún momento, esto se llama como los struct o las estructuras en C, ¿sí? Y entonces, uno de los primeros ejemplos, y que me acuerdo que alguien había como preguntado de esto, era acerca de cómo podíamos hacer para devolver en una función un par de valores, ¿sí? Entonces, algo que pasaba era que, por ejemplo, si queríamos devolver, digamos, supónganse que nos definimos la función divMod, ¿no? Que lo que va a devolver es, perdón, acá no sabemos, pero dado un cociente y un dividendo, no, cociente no, un dividendo y un divisor, o sí, de 0, de 1, ¿sí? Lo que queremos que nos devuelva es el cociente y el resto, ¿sí? Y entonces acá viene la pregunta que bien alguien hizo, que era, che, bueno, si quiero devolver dos cosas, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces lo que uno puede hacer es definirse una estructura, ¿sí? Que la notación a priori podría ser esta, ¿sí? Déjenme comentar esto un poco. Lo comento así. Bueno. Y lo que estamos diciendo acá es, esto es
este va a ser el nombre del tipo, ¿sí? Y acá es como importante esto, que el nombre del tipo es incluido struct, ¿sí? O sea, el nombre del tipo es struct par, y básicamente guarda, o ese tipo contiene dos valores, dos enteros en este caso, ¿no? Por supuesto, dos enteros. Además, esto es, vendría a ser un poquito más potente, podemos pensar, que el tipo este simple de Haskell, ¿no? Porque, por ejemplo, una posibilidad podría ser usar esta tupla en Haskell, ¿sí? Pero acá no teníamos forma, había funciones justo con los nombres FST y SND para acceder a cada uno de los lugares, ¿sí? Pero a priori eran esos los nombres, estaban fijos, ¿sí? Una cosa que pasa acá es que el tipo de estructura que estamos definiendo en C nos da la posibilidad de escribir nuestro propio nombre para que, dado algo de tipo strucpar, usando el nombre del campo, que esto se llama campo, nos devuelve esa información, ¿sí? Vamos de a poco, veamos que esto primero compile. Fantástico, hasta ahí compiló. Una cosa así re importante de esto, de cuando uno define un strucpar, es que uno tiene que acordarse de poner este punto y coma de acá, ¿sí? Menciono esto porque es como un error común que a uno se le suele pasar, porque solo en los struct, ¿sí? Es que hace falta escribir este punto y coma, ¿sí? No sé si se ven que, por ejemplo, por compararlo, ahí leo tu pregunta bien, Milton, pero no solo que este struct, ¿no? Está a la misma altura de las funciones, y fíjense que las funciones nos llevan punto y coma después de la llave, ¿sí? O sea, realmente este punto y coma es un error que a uno se le suele pasar y que de hecho cuando uno se lo olvida, por lo menos hasta hace unos años, el error es muy raro. Porque es como que está esperando un punto y coma, pero te muestra este tipo int acá, puede ser difícil de debuguear. Así que nada, es como consejo de haber renegado con eso, de acordarse que el struct, cuando termina, llega un punto y coma. Y ahora sí te leo lo que decías, Milton, a ver qué diferencia hay con objeto. Vos decís pensando en el paradigma orientado a objeto y no tal vez como el imperativo este. Claro, una cosa que pasa es que las estructuras estas, ¿no? Lo único que cargan, de nuevo, en C hay como muchos trucos para hacer distintas cosas, todos cochinos, pero un tipo de dato, esto a lo que refiere es como a un tipo de dato que solo guarda información y no tiene nada, tiene como disociado, digamos, las operaciones que se le pueden hacer sobre este tipo de datos. ¿Sí? Por ejemplo, suponete que vos decís, claro, no, pero ojo, Nico, no es que no puede tener métodos, ¿no? No es que no puede tener métodos, sino que los métodos y las instancias están disociadas, digamos. ¿Sí? O sea, porque vos podrías definirte este tipo y después definir, qué sé yo. Por ejemplo, struct par suma 1 fct, ¿sí? Esta función, supongamos, ¿no? Que hace lo que quizá uno pensaría, que es tipo sumar 1 a al campo fct, ¿sí? Es decir, que si acá teníamos un struct par, digamos, escribiéndolo a la Haskell, digamos, que era 1, 2, después de ejecutar esto, vos terminás con 2, 2, ¿sí? Esto uno lo puede pensar
usar la palabra método no sería, no sería correcto, pero lo podés pensar que es como una función dentro de la definición de tu tipo, de este tipo, que te permite manipularlo. Pero fíjate que una cosa que pasa es que la definición del valor, acá sería X, no sé, cuando vos tenés un valor de ese tipo, un valor concreto, por ejemplo 1, 2, escribiéndolo a la Haskell, no está como asociada a la función esta. Las funciones estas están por otro lado, ¿sí? Lo que pasa en orientado a objeto es que uno piensa a la instancia de una de estas cosas como la conjunción de estas dos cosas, de los métodos o funciones que te permiten modificarlo y el valor particular que carga, ¿sí? Dicho así, probablemente no fui tan claro, pero quizá una primera noción que te podría comentar es esta, es que las funciones y los valores en un imperativo así puro, digámosle, no están asociadas. En cambio, cuando vos definís un objeto, cuando tenés la instancia de un objeto, realmente vos tenés como si fuese como un valor que tiene las dos cosas, el valor y las funciones, todo adentro, en la misma caja, digamos. Esa es una de las diferencias, digamos, porque la cosa, bueno, después se pone más falopa, como todo. Yo tampoco soy un experto ni nada, pero bueno. Bueno, cuestión. Entonces tenemos esta, la... te leo, Nico, antes. Claro, tal cual, Nico. Es cuando vos definís esta función, la función vive por sí sola, independientemente de los valores del struct, sería, de los valores particulares. Digamos. Esa función está ahí, la usás. Digamos. De la otra manera tiene una versión un poco más claro, tal cual, es algo aparte. Es algo aparte, pero que evidentemente uno define como parte de un todo. Es decir, cuando uno define un tipo de dato, en este caso el de los pares, por ejemplo, no es que define solo el tipo de dato, o sea, no es que solo escribe este struct y después se lava las manos y dice, bueno, que venga el próximo y escriba las funciones para manipularlo. No, uno da todo como un paquete, ¿sí? Que vendría a ser lo que comúnmente conocemos como una librería, por ejemplo. Pero, aún así, adentro de la librería, las funciones estas sí van a estar sueltas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bien. Entonces estábamos acá. La forma de definir unos tipos de datos era de esta manera, ¿sí? Y quizá aprovecho, a ver, veamos cómo están las filminas. Bien. Quizá aprovecho esta función que estábamos escribiendo acá para, en realidad, cambiarlo y decir suma snd a fst. O sea, sumar snd al campo fst. Así. Esto es lo que hace la función. Es decir, que acá quedaría 3. O sea, porque es 2 más, perdón, 1 más 2. Y, nada, sí, sin falopa de punteros, Nicolás. Entonces, implementando esta función, creo que nos podemos dar cuenta de qué va la cosa. Entonces, lo que vamos a querer devolver es, básicamente, ¿qué cosa? Nos hacen falta saber como dos cosas sobre una estructura, ¿no? Es decir, por supuesto que la principal es saber cómo definimos una nueva estructura. Una vez que tenemos una nueva estructura, vamos a querer hacer dos cosas siempre, interesantes al menos, que es modificar los campos de la estructura, es decir, modificar lo que hay en este caso particular en FST y en SND, y cómo podemos acceder a esos campos, ¿no? Entonces, la forma de hacer eso es con el puntito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá lo que queremos hacer nosotros es
que queremos a FCT, ¿no? Modificarlo para que devuelva, para que en el primer lugar de FCT esté ahora la suma, o sea, esté como el valor que ya tenía FCT más el valor que había en la segunda componente. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es, le pusimos X, no sé, mal nombre mío, pero bueno, en FCT, perdón, vamos a devolver X, ¿sí? Y en el lugar, en el primer lugar, ¿no? Acá. Te leo, Milton, a ver. Si definimos struct par M, entonces, eso seguro que va a andar, ¿sí? O sea, podemos, de hecho podemos probarlo. Podemos ir de a poco y ver si esto compila. Vamos a ver. Esto compila sin problema, tal cual, ¿por qué? Porque estamos tomando algo de tipo struct par y estamos devolviendo algo de tipo struct par. Así que estamos joya. ¿Sí? Bien. Pero ahora queremos hacer esta parte de la suma que yo decía. Y acá escucho, bueno, sin que les hayan mencionado cómo se escribe esto, ahora que pienso, escuchar opciones es difícil. Pero bueno, eso que dice Nico sería lo que querríamos hacer, así que lo voy a robar. Lo que proponís, Nico, es la posta. Y ahora la cuestión es que hay que relacionarlo con este struct par, ¿sí? Con este X. Y entonces, esto es directo, de alguna manera. Claro, porque es lo que dice el otro Nico, que es con el X tiene tipo struct par. Y con el puntito es como una forma de decir, accedeme a este campo. Y tenés que dar el nombre del campo. Entonces, X, estamos diciendo, en X FCT, que sería el struct par este, ¿no? En este lugar, digo. Guarda, o sea, asignale la suma de lo que había antes en FCT más la suma de lo que había antes, o bueno, como no va a cambiar, también es lo que hay actualmente, de SND. Y después devolver toda la estructura. ¿Sí? Entonces, fíjense que para la pregunta que había hecho alguien anteriormente de, che, ¿cómo devolvemos más de un elemento? Lo que uno puede hacer es justamente eso, es definirse una estructura que nos permita guardar más de un entero, o, por supuesto, acá podríamos también guardar, qué sé yo, un booleano, ¿no? ¿Sí? La tercera posición podría ser un booleano, tranquilamente. Cosa de que lo que vamos a estar devolviendo es, bueno, que se llame par ya no tendría mucho sentido, pero no importa. Lo que vamos a estar devolviendo es una estructura que tiene 3 lugares y uno puede leer, usando el puntito y el nombre del campo, ¿no? Uno puede leer lo que hay en ese lugar y con la misma notación uno puede modificar, ¿sí?, esos lugares del valor, ¿sí?, de la estructura. Entonces, nada, es esto. Uno puede leerlo de esta manera, perdón, modificarlo de esta manera y ahí te leo bien, Nico, y uno puede usarlo usando la misma notación. Entonces, a ver, déjame que te leo bien, Nico. Y si quiero devolver solo una parte, puedo devolver. Totalmente, totalmente. Vos podrías tener. Por supuesto, tenés que respetar los tipos, ¿no? Claro, Pero, par.fst no es un tipo. claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Acá fíjate que lo importante es que si vos querés devolver, vamos a hacer al revés. Todavía no sabemos qué queremos devolver, ahí lo vemos, pero es devolver FCT. Devolver FCT quizá no es un gran ejemplo, porque accediéndolo de esta manera,
estamos devolviendo ese valor, pero solo por coso. Entonces acá, como decías, podemos hacer así. Creo que te diste cuenta de algo probablemente. Claro, tal cual. Es el tipo que va acá, es el tipo de lo que esté contenido en ese campo. O sea que en este caso sería int. Porque lo que vos vas a estar almacenando en este lugar es un entero. O sea que vas a tener que devolver eso, inevitablemente. Digamos. Tal cual, tal cual. Bien, bien. Bueno. Bien, entonces estamos hasta ahí. Otra vueltita de rosca que tiene este tipo, o esta definición, y es la razón por la que está este punto y coma acá molesto, ¿sí? Es que hay otra notación posible, que es usando typedef, que te deja, de alguna manera, declarar el tipo y cambiarle el nombre todo en el mismo paso. Por eso este typedef uno lo puede usar para cambiar el tipo. Pero es solo para cambiarle el nombre, para cambiar el tipo. Es solo para cambiar el nombre. ¿Sí? Entonces están estas dos versiones. Y es importante, no importa si uno va por una, que sería esta. Déjenme borrar acá por las dudas esto. No importa si uno va por esta versión, que es escribir struct par, y después tienen que andar escribiendo struct par por todos lados, o si va por esta. Lo importante es ser consistentes. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta última versión, lo que por ahí facilita es que uno tiene que escribir, uno puede escribir directamente par, o sea, el nombre del tipo pasa a ser lo que está entre la llave y el punto y coma. Entonces uno no tiene que andar escribiendo, por ejemplo, struct por todos lados. ¿Sí? Es decir, una opción es esta, la otra opción es decir, typedef struct par. Entonces ahora uno puede escribir esto así. Pero de nuevo, es... bueno, o vamos que esto compila. Pero de nuevo, quizá lo importante acá no es tanto esto, sino es no mezclar las notaciones. Si uno está usando typedef, entonces, listo, el nombre del tipo va a pasar a ser lo que esté entre la llave y el punto y coma. Y si uno está usando la otra forma con struct, bueno, será struct el nombre del tipo y ya está. Y mientras uno no las mezcle, las dos versiones están perfectas. Sí, sí, sí. De hecho, acá es donde viene esto de la definición de qué significa este typedef, pero que no es tan importante. Bueno, entonces, lo bueno que me pareció importante introducir era hasta acá. Creo que, y ya, sí, se acabó. Que era esta forma de poder definir nuevos tipos de datos. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Los que quedamos vivos. Bueno, entonces yo ahora, por ejemplo, puedo preguntar cómo podemos ¿te referís a en Haskell, Nicolás? Estoy de acuerdo, sí. Después escribiste en Haskell, perdón. Sí, 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 tal cual. Es para poder cambiarle el nombre a las cosas. Entonces, ¿cómo podemos implementar esta función, por ejemplo, ahora? La que, dado un dividendo y el divisor, nos devuelve el cociente y el resto. Hay un montón para decidir, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura? El nombre de la estructura podría ser, podemos usar par.
Modes en C, sí, sí, ¿no? No, eso, ahí está. Bien, gracias, Nico. Sí, sí, sí. Claro, tal cual. Supongo que hay uno de los Nico que está escribiendo una solución. Quiero pensar que esa pregunta estaba relacionada por eso. Pero podemos ir de a poquito resolviendo, no sé, cuál es el tipo que queremos para poner acá. Si queremos usar par o no, si queremos definir nuestro propio tipo. ¿Sí? Porque de nuevo, acá quise usar par, nos va a servir, ¿sí? Pero podríamos incluso usar algo más como particular para la solución que queremos dar. Porque de última, estos tipos los definimos nosotros. Entonces este podría ser que se llame, qué sé yo, div, no me gusta la palabra result acá. Yo solo me metí en este quilombo. Qué difícil que es pensar estos nombres. Divestruct, le voy a poner. Perdón, quizá no es un buen nombre. La conversión correcta sería div-t para definir qué es un tipo. Bueno, ahí está, eso me parece, estoy totalmente de acuerdo. No, Sí, en realidad hay un estándar es- para eso. no, tal Y- cual, por eso te digo que es como que sí, 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 totalmente. Entonces, este será el nombre del tipo, fantástico. Y una cosa que podemos poner acá, escribir es tipo cociente y resta. Y a ver, ahí Nico estaba escribiendo algo, y creo que se te fue un enter, capaz, no sé. Entonces ahora, sí, me imaginé. Creo que vamos por el mismo camino, que es, eh, ahora nosotros queremos devolver algo de este tipo, ¿no? Entonces, como seguro va a ser un return de algo y tenemos que completar acá un par de huecos. Como escucho ideas, medio usando un poco de la intuición en este momento, porque tampoco medio como que si tuviésemos, claro, tal cual, en eso estoy de acuerdo. Es decir, si tuviésemos algo de tipo, hay que, para hacer eso que escribiste vos, Nico, que está bueno, ¿no? Fíjate que ojo porque no es que podemos hacer, solo por las dudas, no es que podemos hacer divt punto, ¿no? Porque divt es un tipo. Nosotros sí podemos tener algo así, quizá. Podemos tener un R, que va a ser R de resultado, es decir, que va a ser el que vamos a devolver, ¿sí? Sí, va a ser lo que vamos a devolver. Y lo que podemos hacer es R puntito cociente, asignarle algo. Y R puntito resto, asignarle otra cosa. Y entonces acá ahora tenemos tres huecos por resolver que son que si nos hace falta algo acá y cómo llenamos estos. Entiendo que vos ibas, claro, como es bien decir Paula, fantástico. Este será de 0 dividido de 1 y este otro será, como ya antes había escrito Nico, de 0 módulo de 1. Bien, punto y coma. Una pregunta ahora es, ¿y este R de dónde sale? O sea, si acá compilamos, creo que el error va a ser obvio, ¿no? Creo que todos, si le doy compilar, ¿qué error creen que va a aparecer? Eso que decís, Nico, está bueno, ¿eh? De hecho, bueno, no sé lo que yo metí la pata. ¿Ven? Este es mi error. Sino lo que nos dice es, che, este R, acá, por ejemplo, está totalmente sin declarar. ¿Sí? Así que tenemos que declarar el R. ¿Cómo podemos declarar el R?
cómo les sugiere todo lo que, de momento todo lo que hemos como aprendido, cómo les sugiere que podemos declarar el R. Claro, tal cual, Nico. Y también como vos decís, Paula, y estoy de acuerdo con no inicializarla. Entre poner int R, ¿no? Para declarar, o int o int R para declarar algo, la notación es siempre la misma. Es decir, es nombre de variable, nombre del tipo. Y en este caso, el nombre del tipo es divt. Así que esto inmediatamente ya lo está definiendo. Como es además una estructura que es compleja, no tenemos chance de inicializarla en ese momento, y la única forma de inicializar una estructura, de nuevo, para el alcance de esta materia, es yendo campo por campo, parecido a como hicimos con el arreglo, yendo campo por campo, modificando el valor de adentro. Así que tenemos esto. Bueno, a ver, compilamos ahora, y bueno, tenemos algún problema de tipos, pero... Ah, porque divt ya está definido acá. ¿Es eso? Sí. O sea, vamos a poner mi divt, así. Y se va al demonio. Tal cual. Divt ya ve que ya estaba definido. Así que definimos nuestro propio divt. Y esta función ahora lo que nos permite es devolver, ¿sí?, algo. Devolver algo que tiene más de un entero, por ejemplo. Pero, por supuesto, esto podría, como escalar, y uno podría obtener acá, por ejemplo, par, ¿no? Porque parecido a como hacíamos cuando inicializamos acá, cuando declarábamos, que yo le decía, che, ahí va cualquier tipo. Cuando estamos definiendo una estructura, también acá, como pusimos int, podemos poner el tipo que se nos cante. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, podemos incluso seguir como con el puntito, como navegando las estructuras, como unfoldeándolas. Y fantástico, Nicolás, porque yo dejé la puerta abierta para eso, y una cosa que es que no se puede hacer eso. Es decir, si queremos usar, esto compila, pero si queremos usar esto acá, lo que nos va a decir es que el tipo este no está definido, digamos. Entonces, al menos, pensando las estructuras estas como el data que usamos en Haskell, hay alguna relación, pero no es tal. Las estructuras estas son mucho más... no tienen tanto poder expresivo como el data de Haskell, digamos. No al menos en este formato. Después ya van a ver que con algún otro truquito, usando memoria en C, uno puede tener este tipo de estructuras recursivas. Pero sí. Uno de hecho puede hasta implementar las listas infinitas, digamos, o potencialmente infinitas. Así que sí. Bueno, no sé si tienen como preguntas, probablemente, o cómo estamos. Yo creo que esto es todo el teórico ya que vamos a necesitar, me da la sensación. Así que eso. Te leo, Nico. No es que estamos definiendo valores. No sé si entendí quizá a qué te referís. No es que estamos definiendo valores en struct, entonces, es como solo un conjunto de tipos que ya existen. Quizá no termino de entender. O sea, sí, lo que estamos definiendo, sí, por ejemplo, es un tipo que definimos en Haskell, nuevo. Estoy totalmente de acuerdo.
ya sé creo lo que decís. Sí, ya sé lo que decís. Sí. Ya sé lo que decís, Nico, es verdad. O sea, una cosa que sí podemos hacer acá, porque al final del día veo que todos son, todo termina siendo de alguna forma números, es para ese tipo de definición que dimos en Haskell, sí existe, yo no estoy seguro de la anotación, así que lo voy a buscar, pero en un types, no, existe esto. Ah, bien. Que de alguna forma lo que nos permite es escribir, en el caso de día, pondríamos lunes, martes y así. Por ejemplo, lunes y martes. Y después entonces podés hablar de lunes y martes, ¿sí? Como valores. El truco igual acá en C, y viene de la palabra esta del enum, es que tampoco es como muy mágico en el sentido de que si escribimos esto, entonces, por ejemplo, acá lunes es el número 0 y martes es el número 1 y así, que es un poco lo que explica acá, ¿no? Y bueno, por supuesto podés darle valores vos particulares, si quisieras cambiar eso, pero al final del día son enteros. No vas a poder hacer, por ejemplo, pattern matching. Eso no existe en C. Eso que decís, Paula, sí, por lo general está bien, o sea, no está mal si tus funciones tienen printf, por lo general sí, quizás una buena práctica, que vos tenés funciones que hacen cosas, entonces vos lo que haces en el main es, haces el scan, o sea, como pedís los valores por teclado, llamás a las funciones, guardás el resultado de las funciones, y después llamás a los printf o a las funciones para imprimir. Entonces siempre como ese flujo. Son puede ser una posible idea para organizarlo como en general. Sí. Siempre hablando en el contexto de la materia, ¿no? Digamos. Después, nada, en un proyecto de verdad, probablemente hay muchas cosas que uno hace muy distinto. Pero ahora nosotros, si es por organizarte y seguir más o menos una estructura, sí. Pedir valores, ejecutar las funciones o los cálculos que uno quiere hacer, imprimir resultados. Punto. A ver eso que decís, Nico. Si pones printf en una función, no podrías pasarla como parámetro a otra a la pelota. No sé si. No sé si terminé de entender, pero si estás sugiriendo de pasar una función como parámetro, eso es algo que en C se puede hacer, porque en C al final del día veo que todo se puede hacer, pero puede ser muy doloroso. Sí. Así que bueno, no sé si no hay más comentarios de eso, quizá paro la grabación en este momento. A ver qué decís, Iván. Ponete. Bueno, creo que esto se estaba desvirtuando el coso. Así que voy a parar. Ponerle que necesito un número y paso. A ver. Ponerle que necesito un número y paso como parámetro una función que devuelve un número. Ah, ya sé lo que decís, Nico. No, pero eso sí se puede. O sea, a ver, quizá con el ejemplo de factorial. Sí puedes hacer esto. No sé si es eso.
lo que... Claro, sí, no hay problema con eso. Sí. Sí, porque, de nuevo, si uno piensa en términos de tipos, si bien factorial es una función, si uno lo piensa así como un valor, eso tiene tipo int. O sea que esto va a andar joya. Sí, eso se puede hacer. Eso se puede hacer totalmente. Tal cual. Esa es una versión y la otra es que acá podría ser, qué sé yo, x más x. Yo entiendo, el más es un operador, en este caso, pero incluso uno no habría problema en escribir esto, digamos. Ningún problema. De hecho, a ver, vamos a probarlo, total. Y pasa que no vamos a saber, o sea, si es el de 2, no, el de... Claro, el de 3 va a funcionar, supongo. Ahí está bien. Bien. Porque el de 3 es 6 y el de 6 es, bueno, 720. Pero sí, eso funciona. Está bueno esa aclaración, Nico. Bien ahí. Bien ahí. Che, bueno, creo que voy a cortar la grabación ya de esto.